Virgo, feliz cumpleaños mis guerreros. En esta lectura vamos a ver lo que viene para ti en tu futuro, las bendiciones que vienen para ti, los ciclos que vas a estar cerrando y mucho más. Así es que quédate conmigo hasta el final aquí celebrando tu cumple. Y si ya cumpliste, no importa, igualmente esta lectura aplica para ti. Vamos a ver cuál es el arcángel que te acompaña y qué mensaje tiene en este especial de cumpleaños para cada uno de ustedes, Virgo. Tienes la carta del arcángel Gabriel. Esto te está hablando de un momento de estabilidad. Esto te está hablando de un momento en el cual vas a poder finalmente sentirte firme. Que hay algo en tu vida que te va a dar seguridad. Puede ser en el aspecto profesional, puede ser en el aspecto personal. Y me llama mucho la atención esta energía de construir un nuevo hogar, construir una nueva casa. También podrías estarte hablando de que adquieres una nueva propiedad, adquieres una nueva casa, tienes un nuevo lugar para vivir. Podrías estar también creando algún tipo de vivero o algún tipo de negocio que tenga que ver con flores, con plantas. Para algunos de ustedes puede aplicar de esa manera. Pero esta carta del arcángel Gabriel, lo primero que te habla es de estabilidad. Te habla de compromiso contigo, con tu vida, con algo que has estado anhelando desde hace mucho tiempo. Y sí, tengo que decirlo, para algunos de ustedes, Virgo, esto puede estar hablando acerca de un compromiso en el aspecto del amor. Viene un gran momento de celebración. Y no solamente porque sea tu cumpleaños, sino porque vas a estar celebrando en grandes pasos que has estado esperando por respecto a metas, sueños que se van a estar cumpliendo. ¡Qué éxito! Viene muchísima abundancia para ti, ese es el mensaje que estoy recibiendo de parte de Dios para tu vida, en el cual vas a finalmente ser recompensado por todo el esfuerzo y todo el sacrificio. ¿Qué más viene para tu vida? Vamos a ver tus energías también, las energías que vas a estar manejando. Tenemos la carta de El Maestro. Esto te está hablando de una energía en donde vas a estar pasando a una nueva etapa, en donde esto puede tener que ver con enseñanzas, puedes tener que ver también con conectar con una persona de luz, con una persona espiritual, conectar con algún tipo de maestro en cuanto a enseñanzas religiosas, nuevas prácticas espirituales, nuevas prácticas religiosas. Esto viene una etapa de aprender y enseñar. Y también tienes la energía de la intensidad. Si tú has estado sintiendo de que las cosas no cuadran, de que las cosas no funcionan, de que das un paso hacia adelante y dos hacia atrás, toda esa energía, Virgo, está pronto a cambiar. De ahora en adelante solo paso firme y a velocidad. Pues me marca esa energía en donde vas a estar iniciando una etapa donde las cosas se van a estar dando mucho más rápido de lo que tú esperas. ¿Sabes? Me marca en la mente así cuando tú vas en la calle y hay varios semáforos que están en rojo y luego cambian todos a verde. A medida que tú vas pasando, todos se van a ir convirtiendo en verde, 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 verde. O sea, escucho también para ti paso expedito. Vas a tener paso expedito, vas a tener algo que te va a llegar como una gran bendición. ¡Éxitos! ¿Qué más? Vamos a ver cuáles son los ciclos que vas a estar cerrando. Son 3 ciclos de lo que te voy a estar hablando y luego vamos a hablar acerca de las bendiciones que vienen para ti y mucho más. Pues también en esta lectura vamos a ver mensajes de tus ángeles, lo que viene para tu futuro, los propósitos de vida. Quédate conmigo. Recuerda suscribirte, seguirme para más. Deja tus likes, tus corazoncitos, para que de esa manera podamos llegar a muchas más personas y reciban también este mensaje de cumpleaños. Ya estoy de vuelta. Disculpen por no haber publicado anteriormente. Había una situación que luego les voy a comentar. Pero todo bien, todo en orden, todo bajo control. Gracias a Dios. Bien. El ciclo que vas a estar cerrando, tienes la carta de El Loco. Fíjate, te hablé de dar un paso hacia adelante y 2 pasos hacia atrás. Eso te habla así como que de falsos comienzos. Como que das el paso y no llegas. Das pasos en falso. Todos esos pasos en falso que has venido dando con proyectos, con ideas, con tu vida en general, esos falsos comienzos terminan. Pues este es el ciclo que vas a estar cerrando. Un ciclo de constantemente estar iniciando algo, como de verte constantemente en el mismo punto de inicio. Espero estarme explicando con ese mensaje. Todo eso va a terminar, como cuando estás jugando videojuegos, que en el videojuego pierdes y tienes que volver hacia el comienzo. Así, esa energía puede aplicar para algunos de ustedes en tu vida. Si es así, déjamelo saber en los comentarios. Y te están diciendo tus guías, esos falsos comienzos terminan, acaba. Esa etapa en la cual no avanzabas, termina. También me habla esto de una energía de estancamiento, donde algunos de ustedes tal vez están sentido estancado en una etapa como de aprendizaje. Ahora vez que vemos la carta del maestro,
como que siempre quedas en la misma posición y nunca te valoran o no te utilizan. Viene un cambio importante en tu vida que se va a dar con muchísima rapidez, puede ser en el aspecto profesional o en tu vida personal, en donde de ahora en adelante sí te van a dar el valor y el reconocimiento que te mereces. Siempre se dice, ¿no? Valórate tú misma, valórate tú mismo, todo bien, todo perfecto, claro que sí, todo en orden. Pero lo más importante es también que reconozcan tu trabajo. Claro, uno trabaja para que reconozcan su trabajo profesionalmente y principalmente para que te den avance y mejora el chen, el dinero. Así que toda esa etapa viene para ti. Ese es el ciclo que cierras, un ciclo de falsos comienzos, o falsas promesas también acabo de escuchar. ¿Cuál es el otro ciclo que vas a estar cerrando? La carta de los condicionamientos. Una etapa en la cual algunos de ustedes le han estado diciendo de que tú eres una ovejita, tú tienes que seguir instrucciones, ustedes se tienen que manejar en este cuadradito de aquí y de ahí no se puede salir. Ese ciclo en donde alguien a ti tal vez de alguna manera u otra, mira, se me pone la piel de gallina, ¿lo ves? Te ha estado minimizando, porque saben que verdaderamente tú eres una leona, tú eres un león, tú eres una fiera, tú eres para liderizar, tú eres para estar al mando desde hace mucho tiempo. Pero alguien te ha estado haciendo creer de que tú no vales nada y eso no es así, vales mucho. Y vas a estar cerrando como esa etapa en donde alguien de alguna manera u otra te estaba manipulando, te estaba utilizando y eso ya no va a continuar. Ahora vas a abrir los ojos a quién eres verdaderamente, a tu verdadero potencial. Oye, no es para cualquiera esta lectura, ¿eh? ¿Cuál es el otro ciclo que vas a estar cerrando? La carta del estrés. Esa energía de estrés, de preocupación, de ansiedad, de tener que multiplicarte, de tener que dividirte para poder resolver diferentes situaciones, de hacer las cosas tú prácticamente sola o solo, termina. Con esta energía en donde tal vez tú te estabas sintiendo de que no te valoran, pero sin embargo te dan más trabajo. No te aprecian, pero sin embargo siempre te buscan para que les ayudes a resolver sus cosas, pero cuando tú necesitas de ellos no están para ti. Toda esa energía termina. Esto es una gran decisión. Esto es lo que te marca Dios en estos instantes que viene para ti. Corresponde de tu parte tomar las iniciativas y tomar las acciones para que eso se concrete. Recuerda, tú estás en control. Pero me encanta que termine esta etapa de estrés, esta etapa de preocupaciones, esta etapa de lo que te haya estado molestando, acaba. Si algunos de ustedes han estado teniendo cierta inestabilidad, tal vez en el aspecto laboral, eso también va a acabar porque viene estabilidad para ti. La carta que manda toda la energía para tu cumpleaños es la del arcángel Gabriel y eso es tremenda estabilidad. Vamos a ver las bendiciones que vienen para ti. ¿Estamos listos? Si lo estás, deja tus corazoncitos, deja tus likes, recuerda suscribirte y ayúdame compartiendo este video para que también pueda llegar a otras personas que sepan que ya estoy de vuelta. Gracias. Bien. ¿Listos? Las bendiciones que vienen para ti, las cartas ya están sobre la mesa. Vamos a ver tus 3 bendiciones. Prepárate. Tienes la carta de la transigencia. Alguien a tu lado. Escuché de enemigos o de rivales a grandes amigos. Alguien que estaba a tu lado de alguna manera u otra. Estaba tratándote mal o estaba de alguna forma utilizándote o estaba de alguna manera u otra actuando en base a lo que otros le habían comentado de ti. Y se había dejado influenciar. Y con esta energía, la bendición que tienes ahora es que vas a poder demostrarle y convertir a todos esos enemigos, a todas esas personas que han estado hablando mal de ti, que ellos están equivocados. Aquí viene esa energía en donde la bendición que vas a recibir es demostrarle a las personas que no creyeron en ti, que al no apoyarte cometieron un error. Y eso no tiene nada que ver con el ego, no tiene nada que ver con que, miren, yo tenía la razón. No tiene que ver nada con eso. Tiene que ver con determinación, con no rendirte, con creer en ti. No te sorprendas si aparecen por allí de la nada, de las profundidades del abismo, personas para decirte, oye, Virgo, ¿cómo estás? Hola, ¿te acuerdas de mí? Los que eran tus enemigos ahora van a querer ser tus amigos. Recuerda, siempre se dice perdona, claro que sí, pero una cosa es perdonar y continuar en constante conexión con una persona que no ve sus errores y que continúa de alguna manera u otra haciéndote daño. Tú puedes perdonar a esa persona y dejarla ir. No tienes que continuar en la presencia de esas personas que de alguna manera u otra representan ciertos abusos o ciertas cosas negativas para tu vida, ¿sabes? Entonces, eso lo puedes hacer. Perfecto. Muchas gracias, me encanta, te perdono, pero usted por allá y yo por acá. La otra bendición que estoy súper contento de estar de vuelta. Espero que ustedes también lo estén disfrutando la lectura. Virgo, la otra bendición que tienes para ti es la carta del éxito.
ves, viene un momento de reconocimiento para ti, viene un momento en donde todo el mundo va a querer ahora conectar contigo, todo el mundo va a querer hablarte, tal vez por esta propiedad que vas a tener, tal vez por este terreno, tal vez por esta bendición que vas a tener, algo vas a tener donde tú les demostraste a todos los demás que tú siempre tuviste la razón, que ellos estuvieron equivocados, porque no creyeron en ti, y ahora que tienes el éxito, ahora que llegas a la cima, ahora aparece Raimundo y todo el mundo. Viene momento de celebración, viene un momento de éxito, viene un momento de triunfo para ti. En eso que estás trabajando, pero que otras personas de alguna manera u otra te han estado diciendo de que no va a funcionar, de que no sirve, no les hagas caso. Si tu corazón te indica, dale, tú dale. Porque el éxito y el triunfo lo tiene Dios garantizado para tu corazón y para tu vida. Aquí estás en la cima del mundo. Fíjate, sé que no es el mismo animalito, sé que acá te salió un león, pero acá tienes el tigre. Y acá, fíjate, estaba esta ovejita encima del león y ahora tú estás encima del tigre. Vamos a hacerle referencia a que es el mismo animalito, porque ya no estás atado, ya no estás atada ni amarrado. Ahora tú estás en la cima, ahora tú estás dirigiendo a ese león, dirigiendo a ese tigre. Y con eso me llega el mensaje también para algunos de ustedes de que en tu vida algunos roles se van a invertir. Tal vez ahora tú vas a ser la jefa o el jefe o el dueño o la dueña de la empresa. Claro que sí, tienes que pensar en alto y en grande. Y ahora tú vas a estar por arriba de una persona que a ti te menospreció y te trató mal. Ahora, cómo tú actúas y cómo tú reaccionas va a ser determinante para cómo se maneja tu futuro. Puedes reaccionar de dos maneras. Prepotente, y ahora yo te hago la misma, o con compasión. Y cada una te abre un camino diferente. ¿Cuál camino quieres que se abra para ti? Como siempre les indico, esto es una guía. Yo le pongo lo que viene, usted decide cuál de los dos caminos toma. ¿Qué más? ¿Cuál es la otra bendición que viene para ti? Tienes la carta del aislamiento. Vas a salir de una etapa de soledad, una etapa de aislamiento, una etapa en donde las personas no creían en ti o en donde no tenías apoyo. Eso termina. Y la bendición entonces es que finalmente lo logras. Para algunas personas tal vez que te sentías aislada, que estabas de alguna manera u otra en un lugar donde no podías salir con ciertas restricciones, se puede aclarar tu nombre, puedes llegar a salir de esa situación. Una persona importante para ti podría llegar a salir también de una situación en donde pudo haber sido acusado injustamente. ¿Hay algo con eso? Porque la bendición va a ser como que se aclara tu nombre. Mira, se aclara tu nombre, se dan cuenta de que tú siempre tuviste la razón, de que no eras culpable o una persona muy cercana a ti. Esto no es como que, así, mira, me enteré que el vecino lo vi en las noticias. No, o sea, alguien cercano a ti. A menos que tú mantengas al vecino, no aplica para ti. La bendición, sales del aislamiento, sales de la soledad, te percatas de que hay algo, alguien a tu alrededor apoyándote. Incluso para algunos de ustedes, este aislamiento podría ser que tú estás sentado sintiendo alejado de Dios, que has estado sola, has estado solo, y con esta energía ahora te indica de que te demuestra que siempre ha estado a tu lado. ¡Wow! Virgo, celebrando tu cumpleaños, pues tal vez ya lo cumpliste o vas a cumplir. Vamos a ver ahora lo que viene para tu futuro. Luego tenemos los mensajes de tus ángeles y las cartas del propósito de vida, una lectura completa de lo que viene para ti de aquí en adelante. Para algunos de ustedes eso se le puede manifestar ya. Para otros 3, 6 meses puede durar esta lectura, ya que es la lectura, sabes, la especial de cumpleaños, la que abarca bastantes energías. Pero antes, un regalito para cada uno de ustedes. Para Virgo, que estás de cumpleaños, si no tienes quien te cante tu cumple, pues te lo canto yo en estos instantes. Qué pena que a Leo no le pude hacer su cantadito de cumpleaños en el momento de que cumplieron, pero ahora se lo estoy haciendo para ustedes aquí en Virgo. Y dice así: no soy cantante, no quiero ser, no me interesa, esto lo hago de corazón para aquellos que no tienen quien les cante, pues se lo canto yo. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Virgo, happy birthday to you. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser tu cumpleaños te las cantamos a ti. Despierta, mi bien, despierta. Mira que ya amaneció. Hoy los pajaritos cantan, la luna ya se metió. Feliz cumpleaños, Virgo, te decreto
muchísimas bendiciones, que se abran todos los caminos para ti, muchísima salud y que todos tus sueños se hagan realidad. Mereces eso y mucho más. Déjame saber en los comentarios, ¿cuándo es tu cumpleaños? Y si quieres una lectura similar a esta, puedes acceder a mi página web jtarot7.com. Ahí hay diferentes consultas que puedes obtener y también está esta en la cual te la personalizo. Es bastante similar y puedes recibir unos mensajes similares a estos para tu cumpleaños. Vamos a ver lo que viene para tu futuro. A ver qué tenemos aquí. Mensajes en general para tu futuro. Vamos a ver de qué te quieren hablar en estos momentos, ¿ok? Gracias por todo tu apoyo y todo tu amor. Tenemos la carta del Papa, el sacerdote, el Papa. Esto te está hablando acerca de que viene una etapa de compromiso. ¿Viste? Hay algo espiritual importante que está pasando en tu vida. Tal vez has tenido una revelación, vas a estar teniendo revelaciones espirituales, vas a estar conectando con ese maestro. Esto me recuerda mucho a esta carta del maestro que te habla acerca de ese proceso y esa conexión con Dios, ese proceso y esa energía con un ser divino. Esa conexión en donde podrías estar teniendo algún tipo de revelación, cambio, de creencias o prácticas que van a conectarte más a profundidad con tus sueños y tu propósito. Para otros esto podría estarte hablando, mira, con esta carta acá que tenemos del Arcángel Gabriel, el 4 de bastos, compromisos, uniones. Esto podría estarte hablando acerca de algún tipo de actividad que vas a estar realizando, religiosa o espiritual, algún tipo de unión, compromisos, bodas, matrimonios. Vas a estar siendo invitado a alguno de estos o podría ser la suya. Felicidades, si es el caso. Entonces, tómalo como resuene contigo. ¿Qué más tenemos? Tienes la carta del 7 de oros. Me marca de que estás pronto a cosechar algo que has sembrado. Tus sueños, tus planes, tus proyectos, tus ideas. Estás al punto de llegar a obtenerlo. Que no te rindas, que sigas hacia adelante. ¿Sabes? Esa energía de que alguien está nadando y justamente antes de llegar a la orilla, pues deja de nadar. Te marca esa energía. Sigue nadando, sigue hacia adelante. Estás por llegar a la orilla, estás por llegar a la meta, estás por llegarlo. No lo estás viendo todavía, pero este es el mensaje para recordarte, epa, compa, siga hacia adelante, no se rinda. Pronto vas a estar recibiendo grandes, y esto es monetario, resultados económicos. No te sorprendas si te cae alguna sorpresita de dinerito del cielo. Y para tu futuro, mira, mira, ustedes vieron, esa carta está tapada. Te dije, te cae el dinerito del cielo y mira la carta del As de Copas que te habla de abundancia, donde está literalmente cayendo abundancia del cielo. Esto te está hablando de una gran bendición, es tremenda energía esta carta de abundancia, de nuevos comienzos, de amor, de finalmente lograr llenar tu copa de amor, tu copa de dinero, tu copa para que se desborde. Así que viene una gran etapa de crecimiento para ti. Todo esto es lo que está marcado en tu vida. Depende de usted que esto se haga realidad o no. Tiene que tomar acción para que se dé. Si quieres alguna guía personalizada, conecta conmigo, jtarot7.com. Ahí te puedo dar indicaciones también de qué hacer. Vamos a ver cuáles son los mensajes para ti de parte de tus guías. Estas cartas responden que sí, responden que no. Puedes tener alguna pregunta, hazla en estos instantes. Si requieres poner pausa, puedes hacerlo. A ver, ¿cuál es el mensaje que te dan? Dicen, viene algo mejor. Eso que tenías en tu mente, viene algo mejor. Si estabas hablando acerca de trabajo, acerca de una relación, acerca de una amistad, viene una mejor oportunidad para ti. ¿Qué otro mensaje quieren darte tus ángeles en estos instantes? Te dicen, perdonar. Oiga, yo no le acabé de hablar a ustedes de perdonar. Que puedes perdonar, pero eso no significa que tienes que estar constantemente con la persona frente a ti. En algunas ocasiones estas cartas lo que hacen más que todo es confirmaciones de la lectura. Y mira, perdonar. Tus ángeles te dicen perdonar. Perdonar a otros o incluso algunas veces es perdonarnos a nosotros mismos. Y con esa energía entonces logras sanar. Porque el perdón no es para la otra persona. El perdón es para que en nuestro corazón no abriguemos odio ni rencor. Y reemplacemos ese rencor por amor, que esa es la clave de todo. Vamos a ver cuál es. Si vas a perdonar, déjame tus corazoncitos para saber que lo vas a hacer. Y mira, ya las cartas te quieren hablar, ni las terminé de sacar. Estas son las cartas del propósito de vida. Te salen las cartas de cristal. Esto puede ser literalmente tu propósito de vida o puede ser qué hacer para elevar tu energía. Y aquí hay una gran conexión con los cristales y tú. Esto te está hablando de que la conexión con los cristales, con las gemas preciosas, con las piedras preciosas, es un canal o una forma para aliviar tu energía, para elevar tu energía, ya sea que la tengas, ya sea que la vayas a comprar o que de alguna manera u otra en algún viaje
vayas a algún lugar en donde tengan piedras preciosas. Si alguna de ellas te llama, tú dices, uy, esta piedra me llama, yo la tengo que tener, considéralo, ¿no? Bien. Y no te estoy diciendo eso porque yo vendo piedras, pero no, yo no vendo nada de piedras ni nada por el estilo. Así es que por esta es energía, con tu conexión con los cristales, ya sea que alguien te lo regale o que vayas a un lugar en donde no tenías pensado ver cristales y los vas a ver y uno te va a llamar la atención. Algunos tal vez incluso podrían estar teniendo algún tipo de visita a alguna mina de cristales. Si es así, considera ir. El otro mensaje que te dan las cartas del propósito de vida es soltar. Aléjate de una situación en donde las cosas no están funcionando para que se pueda resolver. Hay unas veces que cuando te encuentras en medio de la tormenta, tú tratas y no sale nada. En ese caso te están diciendo tus guías aquí, te están indicando, aléjate. Aléjate de la situación, aíslate un tiempo, deja que las cosas, la marea se calme y que las situaciones se resuelvan de una mejor forma. Me mantienes al tanto de cómo se ven las cosas. Conecta conmigo en mis redes sociales @jtarot7 en Instagram, en cualquiera de las otras redes sociales, ya que durante este tiempo no estuve haciendo publicaciones acá, mil disculpas, pero sí mantuve algunas actualizaciones en Instagram. Gracias por todo tu apoyo y tu amor. Te decreto luz, progreso y muchas bendiciones. ¡Mua! ¡Feliz cumpleaños!